Muy buenas tardes, amigos de Betel. Ya estamos en contacto con el doctor Abel Salinas, ex ministro de Salud y pediatra también, y vamos a hablar con él sobre dos temas muy importantes. El primero es la posible campaña de vacunación contra el COVID que podría iniciar el próximo año, y la segunda, pues, sobre esta reaparición de la difteria, una enfermedad que durante 2 décadas no tenía presencia en el Perú. Así que le damos la bienvenida a Betel, doctor. Buenas tardes. Manuel, me escucha bien, ¿verdad? Sí, sí, lo escucho bien, doctor. No sé si usted me escucha bien. Perfecto. Sí, ahora sí. Bueno, creo que el tema de las vacunas contra COVID o las vacunas que se están desarrollando en el mundo no dejan de ser alentadoras para la comunidad mundial, para todos. Sin embargo, hay que ser realistas también y a pesar de los tiempos acelerados en los que se están desarrollando las diferentes vacunas, también es cierto que esto, y cumpliendo toda la rigurosidad de los ensayos clínicos, también es cierto que esto debe tomar todavía algunos meses más antes de que podamos disponer de la vacuna en el Perú. Y sobre todo porque tenemos diferentes tipos de vacunas. Las vacunas no es una sola, son varias, y veamos cuáles son las que nosotros finalmente vamos a poder disponer. Y cada una de ellas podría tener características diferentes de almacenamiento. Algunas necesitarán 20 grados para bajo cero, otras menos 70 grados, en fin, puede haber variedad. Algunas serán suficientes una dosis, otro tipo de vacunas serán necesarias 2 tipos de dosis. Igualmente, simplemente eso ya nos lleva a algunos temas logísticos, programáticos, que no son tan fáciles de resolver. No es lo mismo tener ya una vacuna conocida y que pudiéramos planear cómo es que la vamos a distribuir, cómo es que la vamos a aplicar. Aquí es un reto enorme porque todavía no conocemos bien qué vacunas vamos a tener, y lo que más o menos se tiene definido es con qué grupo humano vamos a empezar la vacunación. Y yo creo que ahí va un primer mensaje que todos debemos tener en claro. No puede haber vacunas para todos los peruanos, como que no hay vacunas para todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que lo que se planea es vacunar a un 20% de la población de cada país a fin de, en ese grupo, colocar primero al personal que tiene que ver con la continuidad de los servicios. Por ejemplo, el personal médico, el equipo de salud en general, así como policía, como Fuerzas Armadas, probablemente Serenazgo, que son los que nos van a dar la continuidad de todos los servicios básicos que necesitamos como sociedad. Ahí tenemos más o menos 1.2, 1.3 millones de peruanos. Luego hay otro grupo que tiene que ver con la población de riesgo, la población vulnerable, el adulto mayor o el que tiene alguna enfermedad que pone en riesgo su vida si es que adquiere el coronavirus. Entonces ese grupo también hay que priorizarlo. Ahí estamos hablando más o menos de 6.3 millones de peruanos. Y finalmente tendremos otro grupo que representan a aquellos que no tienen factores de riesgo, que no hicieron la enfermedad en este tiempo y que representan aproximadamente 15 millones de peruanos. Si sumamos todo eso, estamos hablando de 22 y pico millones de peruanos, para lo cual necesitaríamos más de 50 millones de dosis si consideramos que vamos a poner 2 dosis. Y además hay que tomar algunos factores que ya son más programáticos, que son el factor de pérdida que existe de los frascos, cuando un frasco puede venir con 5 o 10 dosis, pero no necesariamente se aplican las 5 o 10 dosis, porque ese día solo se pudieron vacunar 8 personas y hay un 20% que se pierde de la vacuna si el frasco tuviera 10 dosis. En consecuencia, lo que debe quedar claro y todos los ciudadanos debemos tener en claro es que la vacunación va a iniciarse primero para mantener la continuidad de los servicios y lo segundo para disminuir la mortalidad. No para disminuir los contagios, sino para disminuir la mortalidad. ¿Y qué quiere
decir eso? Que quienes se contagien puedan perder la vida y en consecuencia en ellos hay que priorizar la vacunación y son los grupos de riesgo. Entonces, un primer mensaje que debemos tener en claro todos los peruanos es que no se trata de una vacuna como en otros casos para evitar contagios, para evitar enfermarme. No, en este caso tenemos que evitar pérdidas de vidas humanas y por eso hay que priorizar algunos grupos y eso significa un tema de solidaridad, un tema de priorización. Y yo quisiera de todas maneras que todos los peruanos tengan eso muy claro. Doctor, hay un aspecto importante en este asunto de la vacuna, que es que la campaña, bueno, hablando a nivel de gestión de gobierno, se ha enfocado mucho en promover que ya viene la vacuna y esto podría generar una falsa seguridad, ¿usted cree, en el pueblo, en el público? Decir, bueno, ya viene la vacuna, entonces hay un poco más de descuido en las medidas preventivas. Sin dudas. Yo por eso decía al principio, y creo que su pregunta es muy pertinente, no nos debe dar una falsa sensación de seguridad diciendo la vacuna ya llega, la vacuna ya viene, la vacuna vendrá en diciembre, la vacuna vendrá en marzo. Cuidado, todavía falta mucho para eso, todavía tenemos que convivir con el virus y quiero decir además que un virus en una pandemia suele quedarse por lo menos 2 años y a veces hasta 3 años en la comunidad, hasta que pierda fuerza, hasta que pierda virulencia, hasta que mucha gente se haya contagiado y las posibilidades de enfermarse disminuyan. En consecuencia, todavía tenemos mucho tiempo por delante. De ninguna manera podemos pensar, ni en el mejor de los casos, que tuviéramos la vacuna el primer trimestre, al final del primer trimestre del próximo año, decir, bueno, se acabaron los problemas. Porque de ahí a que podamos colocar la vacuna en los brazos de las personas, nos va a tardar muchísimo. Por ejemplo, cuando querramos identificar a nuestros conciudadanos diabéticos o hipertensos o con sobrepeso u obesidad, no los tenemos en una data tan fácil. No va a ser tan sencillo. Es más, yo quisiera decirles algo. La mitad de los peruanos que tienen hipertensión arterial no lo saben. De manera que ya la mitad no los conocemos. En consecuencia, no va a ser fácil encontrarlos. Por eso nos va a tomar un tiempo a todos los peruanos recibir la vacuna y por lo tanto, retomo su preocupación, tenemos que ser muy realistas y de ninguna manera alentar triunfalismos o por el contrario, peor aún, excesos de confianza, decir, ya resolvimos el problema, salgamos a las calles porque ya llegó la vacuna. Eso no va a ocurrir así de fácil. Por último, doctor, dos consultas, ¿no? Una relacionada a la seguridad de la vacuna. Procesos tan rápidos de fabricación podrían generar niveles de seguridad bajos. Y la segunda, vinculada a esta difteria que ha aparecido nuevamente en el Perú. ¿Qué relación tiene la enfermedad con la vacunación en niños? Sí, correcto. Lo primero es cierto. Los periodos para el desarrollo de esta vacuna están siendo sumamente acelerados, pero aún así el mundo académico, el mundo científico está tratando de cumplir con rigurosidad todos los protocolos, no solo de eficacia, sino también de seguridad. Obviamente no estamos exentos. Hemos tenido algunos efectos adversos que nos han dado cuenta los investigadores, que por algunos momentos tuvo que suspenderse la vacunación o los ensayos clínicos para luego retomarlos cuando se ve que no son efectos mayores. Sin embargo, pudiera ocurrir, pudiera repetirse algunos efectos adversos y por lo tanto eso podría poner en riesgo la continuación del desarrollo de algunas de las vacunas. Respecto a la difteria, sin dudas, uno de los factores agravantes, porque nosotros ya teníamos 20 años sin tener casos de difteria, es que exista población, en este caso niños, no vacunados contra difteria. El caso particular de la niña de 5 años que se reportó y que dio inicio al primer caso, es una niña que lamentablemente venía de la selva, vivía ya en Lima, en un barrio céntrico de Lima, pero solo recibió una vacuna al nacer y nunca más recibió una vacuna. Eso, sin lugar a dudas, la predispone a la enfermedad. Y en los tiempos de pandemia, también es cierto
el año pasado, 2019, por ejemplo, habíamos alcanzado cifras alrededor del 80% de niños vacunados en el primer año de vida, lo cual era bastante bueno con respecto a años anteriores. Sin embargo, este año 2020 se dejaron de vacunar muchos niños, se dejaron de atender muchas enfermedades, control de anemia, gestantes, etcétera, y en las vacunas apenas hemos rebasado el 43% de los niños menores de un año vacunados. En consecuencia, sí hay una población de riesgo que tenemos que aceleradamente vacunarlos para evitar que ocurra, se contagien en difteria. Ya en Colombia y en Brasil hay casos, mayor número de casos de difteria, y seguramente tengan relación con la inmigración de algunos hermanos ciudadanos de Venezuela, que no son ellos los responsables, sino un gobierno que los ha conducido a una crisis sanitaria y por lo tanto dejaron de vacunarse muchos de sus niños. Y ellos al emigrar a otros países, como por ejemplo Colombia o Brasil, y en este caso Perú también, ellos pudieran también ser vectores de traer este tipo de enfermedades. Lamentablemente puede ocurrir. En consecuencia, no estoy responsabilizando al ciudadano venezolano, sino son víctimas iguales que nosotros de alguna crisis sanitaria. En consecuencia, en este momento mi llamado es para que hagamos los esfuerzos sobrehumanos, autoridades sanitarias, padres de familia, profesionales de la salud, el recurso humano en salud, en vacunar, vacunar y seguir vacunando de lunes a domingo sin descanso para prevenir cualquier reemergencia de alguna enfermedad inmunoprevenible. Bien, doctor, le agradecemos por su tiempo y la del estribo, como se dice. ¿Vacunación obligatoria sí o no? Porque hemos visto que este año nos han obligado a hacer casi todas las cosas por parte del gobierno, ¿no? Entonces hay como una especie de resistencia popular a más restricciones. Y si es que le dicen vacuna obligatoria, muchos inclusive solo por rebeldía van a decir que no, ¿no? Así es. Sí, lamentablemente hay que variar un poquito el mensaje comunicacional. Hemos tenido un mensaje en este tiempo de persecución y sancionatorio, en lugar de ser un mensaje preventivo y de cuidado. Es más, últimamente tenemos un mensaje de complicidad que ya debe cambiarse por uno que dé mucho más seguridad, que sume a todos los peruanos en esta lucha para vencer la pandemia del COVID-19. Correcto. Muchas gracias, doctor Salinas, por su tiempo y gracias a toda la audiencia de Betel que estuvo en sintonía de nosotros. Será hasta una próxima oportunidad. Permiso. Buenas tardes.